Buenos días, iglesia. Buenos días. Abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 12. Estamos emocionados y el liderazgo también está emocionado de embarcarse en esta serie. Estas son raras. Ustedes entienden que nosotros no solemos hacer estudios temáticos, pero cuando lo hacemos es bueno. Es algo bueno porque lo que suele pasar es, en realidad siempre pasa, no solo suele pasar, que la providencia de Dios o la soberanía de Dios se manifiestan, porque podemos abordar temas que, creo yo, Dios quiere tratar en nuestros propios corazones. Y siempre existe el peligro de pedirles a los predicadores, oye, queremos que vengas a enseñar. Y ellos nos preguntan, ¿sobre qué quieren que prediquemos? Y nosotros decimos, pueden predicar sobre lo que quieran. Así que es más fácil para ellos calcular y decir, bueno, creo que esto es sobre lo que quiero predicar. Pero también siempre nos toma por sorpresa a todos, porque les diré la verdad, no estaba seguro sobre qué iba a predicar hasta probablemente hace unos 4 días. Entonces, ¿por qué el temor de Dios? Y el boletín lo titula de esta manera, ¿verdad? Ven que su boletín dice, ¿qué es el temor del Señor? Lo que intentaré lograr en este sermón es esto. No quiero que solo sepan qué es el temor del Señor. Quiero que entiendan lo que el temor del Señor produce en aquellos que confían en Él. Con eso, permítanme comenzar suplicando al Señor y oren conmigo mientras lo hacemos. Padre, venimos ante ti esta mañana en tu día para que nos enfoquemos principalmente en quién eres tú y lo que has hecho. Señor, humildemente confesamos que hemos fallado ante ti y en qué hemos fallado, en temerte, en reverenciarte profundamente y en maravillarnos sinceramente delante de ti. Por eso oro ahora para que nos enseñes a través de tu palabra, para que entendamos qué es el temor del Señor, pero también para que lo abracemos como una de las verdades más grandes que se encuentran en toda la Escritura. Señor, te pedimos que humildemente y sinceramente juzgues nuestro cristianismo, no solo en base a la dependencia de Cristo, sino también en base al amor por Él, la conformidad a Él, el conocimiento de Él, todos fundamentados en el temor a ti. Señor, ayúdanos a entender estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando piensas en el temor de Dios? ¿Es algo en lo que siquiera piensan los creyentes? ¿Está esto presente en nuestros procesos de pensamiento en absoluto? Yo diría que creo que se ha perdido la manera de pensar así acerca de Dios. ¿Crees que siquiera es necesario considerarlo? ¿O crees que es necesario solo en el momento de la salvación tener temor a la ira de Dios? Cuando piensas en una persona, cuando describimos a alguien como una persona temerosa de Dios, hoy en día no hacemos mucho eso, ¿verdad? No usamos ese lenguaje, pero en el pasado era común decir cosas como, bueno, esa persona es temerosa de Dios. ¿Cómo describirías a esa persona? Llega a la iglesia con su Biblia de estudio John MacArthur, tamaño extra grande. Hablan en jerga cristiana, ¿sabes? Gloria a Dios, hermano. Amén. Todo es este lenguaje cristiano. Bueno, incluso podrías pensar, bueno, ¿será que esta persona es legalista? Simplemente se fijan en los pecados de los demás y eso es lo que se clasificaría como temeroso de Dios. Yo diría que no lo es.
Pero debemos nosotros, escucha, necesitamos nosotros como creyentes temer a Dios. Lo diré de esta manera. Necesitamos nosotros como creyentes, ¿crees que necesitamos crecer en el temor de Dios? Este mes es el mes del orgullo, ¿verdad? ¿Sabes por qué existe el mes del orgullo? Porque hay una falta de temor de Dios en este país. Por eso existe. Así que nosotros como creyentes necesitamos entender algo. Que el temor de Dios es una verdad fundamental, que no es simplemente, bueno, ya soy salvo y ya no tengo que tener este temor. No. El temor crece y cambia. Tu relación con Dios cambia después de ser salvo, así que tu relación con el temor de Dios también cambia. Vemos esto en Lucas capítulo 12. No voy a estar ahí. Vamos a estar por toda la Biblia, pero este será nuestro punto de partida. En Lucas 12 verás que había muchos reunidos y Jesús les está hablando. Y Él les dice esto, y vamos a comenzar en el versículo 3. Dice así: por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad será oído a la luz. No puedes esconderle nada a Dios, está diciendo. Y lo que has susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Un día tu pecado será expuesto y quedarás al descubierto delante de Dios. Y Él dice esto, os digo. Y me encanta esto porque Él dice, os digo a vosotros, mis amigos. Escucha, Él continúa. Es una conversación entrañable, pero Él les dice esto. No temáis a los que matan el cuerpo, y después de eso ya no tienen nada más, ya no hay nada más que puedan hacerte, que ya te has ido, estás muerto. ¿Qué más pueden hacerte? Él dice que este es el poder que los hombres ejercen, que pueden hacer esto, pero luego Él dice esto. La conjunción pero, versículo 5. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, os digo, sin ninguna duda, temed a él. Tienes un miedo mal dirigido. De hecho, si temes a cualquier otra cosa, si tienes ansiedad por cualquier otra cosa, tienes una ansiedad y un miedo mal dirigidos en esta tierra. ¿Qué puede hacerte el hombre? ¿Qué es lo peor que puede hacerte? ¿Quitar tu vida? Pero Dios es el juez de todos los hombres. Y Jesús dice, déjame ayudarte, teme a Dios. Escuchen, yo miro hacia atrás a la predicación de hombres como Jonathan Edwards y George Whitefield en el primer gran despertar de este país, donde hubo un verdadero avivamiento. No estos falsos avivamientos que están ocurriendo ahora. Y vemos esta imagen completa que magnificaba el temor de Dios. Escuche a Edwards. Escuchen cómo predicaba Edwards. Esto es lo que él dice. Oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un pozo ancho y sin fondo lleno de fuego e ira, sobre el que eres sostenido en la mano de ese Dios, cuya ira está provocada e irritada contra ti, tanto como lo está contra muchos de los condenados en el infierno. Los hombres ya no predican de esa manera, ¿verdad? Whitefield, escuchen a Whitefield. Cito, si un mal pensamiento, si una mala palabra, si una mala acción merece la condenación eterna, ¿cuántos infiernos, amigos míos, dice él, merecemos cada uno de nosotros cuyas vidas enteras han sido una continua rebelión contra Dios? Esto es bueno. Es bueno que los hombres sean desafiados por Dios y su palabra y que entiendan que Dios va en serio. Él no está jugando con nosotros.
Él nos llama y nos dice, mira, no puedes vivir de esta manera, no puedes vivir como si yo no existiera y no puedes vivir así, como si yo no existiera. El día en que estés en tu lecho de muerte, te acostarás ahí y dirás, estoy entrando en la eternidad. Y luego presentarte ante Dios y no tener miedo antes de morir. Sentirás miedo si no le perteneces a Él. Si no has llegado a la fe, un día estarás ante Él temblando. Así que este temor es una ayuda para nosotros, ¿no es así? Mira el Salmo 7 y vamos a estar en los Salmos y los Proverbios. Si quieres puedes dejar tu dedo ahí en Salmos y Proverbios. Vamos a estar ahí mucho. Pero el Salmo 7:11 dice esto. Escucha el carácter de Dios. Él dice, Dios es un juez justo. Y los cristianos pueden decir amén a eso. Lo es. Y un Dios cuya indignación cada día. ¿Qué significa esto? Las traducciones más antiguas lo expresan así. Dice, Dios es un juez justo y está airado contra los pecadores todos los días. Si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, ¿verdad? Si lo es, entonces lo es. Eso es. Si lo más sabio de todo en la tierra realmente es llegar a la fe, y lo es, ¿por qué lo postergamos? ¿Por qué hacemos eso? Vayan a 1 Corintios 1. Pablo comienza lo que llamamos su discurso de necedad, que en realidad es sabiduría, pero dice esto en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Él dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo? Y así ha sido. Así ha sido. En el versículo 21 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. No lo hizo. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es este mensaje? ¿Acaso no es el temor del Señor? Conociendo el temor del Señor, conociendo la reverencia, la grandeza de Dios. Y usamos esa palabra de manera diferente a como la usaban antes. El Dios lleno de temor. Conociendo el temor del Señor. ¿Acaso no persuadimos a los hombres, verdad? Sí lo hacemos. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, para un creyente, escuchen, para un creyente el temor de Dios es algo maravilloso. Es una gracia maravillosa de Dios que impulsa y debería impulsar nuestra adoración cada domingo y durante toda la semana. Toda la vida debería basarse en esta única verdad. Una sana admiración y reverencia por Dios hace que el pueblo de Dios tenga continuamente un corazón y una mente transformados. La vida tiene sus pruebas y sus desafíos, ¿verdad? Así es. Pero cuando simplemente nos encontramos a solas con Dios en su palabra, el mundo y sus preocupaciones se desvanecen. Sabiendo esto, ¿no queremos esto? ¿No queremos temer más a Dios como creyentes? Yo preguntaría esto. ¿Acaso no sabemos que nuestra deficiencia en odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama
¿Se debe a que tenemos una visión baja de Dios o a una falta de crecimiento en el temor de Dios? Sí, la respuesta es sí, por esto. Mira, vamos a Proverbios 1 y veamos, acabo de citar el versículo 7, pero veamos con más detalle lo que dice en el texto bíblico. Y yo diría que desde antes del versículo 7 en el libro de Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, ¿verdad? Por supuesto. Él dice esto, mira el versículo 2, dice: para conocer sabiduría e instrucción, para discernir los dichos de inteligencia, para recibir instrucción en conducta sabia, justicia, juicio y equidad, para dar prudencia a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y aumentará su saber, y el hombre entendido adquirirá consejo sabio. Para entender proverbio y declaración, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y luego dice esto: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? En resumen, está diciendo esto: sin el temor del Señor no puedes tener ninguna de esas cosas. No tendrás una comprensión clara, instrucción, no experimentarás un cambio de comportamiento, tu vida no será justa, no actuarás con justicia, no tendrás equidad, no tendrás prudencia, serás ingenuo, no tendrás discreción, no tendrás entendimiento ni aprendizaje, no tendrás consejo sabio. No podrás vivir una vida que sea verdaderamente, realmente guiada y dirigida por Dios en cada aspecto de tu vida, a menos que le temas sinceramente en tu corazón. Por eso dice que es, en efecto, el principio del conocimiento. Así que tengo 3 puntos o 3 secciones por las que vamos a pasar. Y para ser honesto, esto podría haber sido una serie de 3 partes, pero no lo voy a hacer. Pero escucha cómo está dividido esto. El primer punto es que el temor del Señor es el principio. Y ya lo mencioné un poco, pero vamos a profundizar más en eso. El temor del Señor es el principio. El segundo es que el temor del Señor trae bendición. Y el último, el temor del Señor produce un cambio de comportamiento. John Bunyan dijo: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, citando Proverbios 1:7. Y luego dice esto, y él dijo esto: y los que carecen del principio no tienen ni el medio ni el fin. ¿Lo entiendes? ¿Pero de qué? ¿De qué es esto el principio? Él dice que es el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7. Sí, es eso, pero en realidad no lo está definiendo. Está dando una descripción de lo que es el temor del Señor, pero hay muchas otras descripciones. Porque el verdadero temor del Señor, te diré esto, es el principio de la alabanza. Es el principio de la alabanza. Sabiduría, ¿es el principio de la sabiduría? Sí, es el principio de la alabanza. Salmo 22, creo que podemos ir allí, Salmo 22, y mirar el versículo. Veamos el versículo 23. Vosotros que teméis al Señor, dice, alabadle. Él dice, así es como lo vas a entender. Tu relación de temor producirá esto, producirá alabanza. También es el principio del conocimiento, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría y del conocimiento. Proverbios 9:10 dice esto. Pero voy a hacer una afirmación muy importante. Y quiero que escuches con atención, porque esto va a moldear el resto de este mensaje.
Y esta es la afirmación que quiero decirte y quiero enfatizar o establecer firmemente como fundamento esencial. Quiero que lo recuerdes siempre. El temor del Señor es el principio de todo. El temor del Señor es el principio de todo. ¿Por qué digo esto? Bueno, mira, Proverbios capítulo 3. Versículo 19. El Señor con sabiduría fundó la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Así que si el temor del Señor es el principio de la sabiduría y Proverbios 3:19 dice que esta sabiduría fundó la tierra y todo lo que hay en ella, todo, entonces la sabiduría de Dios y el temor del Señor lo son todo. Es literalmente todo. Colosenses 1:16 lo expresa así: porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Eso está haciendo eco de este proverbio. Todas las cosas, dice, han sido creadas por medio de Él y para Él. Así también podríamos decir que la sabiduría de Dios es Cristo. Es Cristo. Y de nuevo, ¿qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es el temor del Señor? Es todo. Así que conectemos los puntos. Cristo es todo. Tienes tu ser, todo lo que eres está en Él. La razón por la que vives es por Él. Él sostiene la vida. Él creó y sostiene la vida. Así que Eclesiastés capítulo 1 dice esto, versículo 13. Apliqué mi mente para buscar y explorar la sabiduría. Dice, acerca de todo lo que ha estado bajo el cielo. Eclesiastés, Salomón lo abre de esta manera. Dice, déjame contarte lo que he hecho en mi vida porque busqué estas cosas. ¿Sabes la diferencia entre lo que estamos hablando y lo que Salomón dice en Eclesiastés? Es esta. Versículo 17, lo mismo, Eclesiastés 1:17 dice, apliqué mi mente para conocer la sabiduría. Y luego dice esto, me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. ¿Sabes por qué era correr tras el viento? Porque la búsqueda de sabiduría de Salomón carecía del temor de Dios. Así que para él, en su vida, se volvió vanidad, algo completamente vano y vacío, algo sin valor. Salomón había quitado el temor de Dios de su búsqueda de sabiduría y sabiamente concluyó que era una necedad. Sin el temor de Dios no tenemos esperanza de poseer conocimiento verdadero. No hay esperanza de tener entendimiento real. No hay esperanza de tener verdad y sabiduría ninguna. Comprender a Dios en toda su gloria y santidad, en toda su plenitud, debería llevar a la humanidad a inclinarse profundamente en humildad, pero no lo hace. En la iglesia, el temor de Dios produce adoración. Cambia nuestra visión y nuestra perspectiva de todas las cosas. Pero en el mundo ¿qué produce? Produce odio hacia Dios. ¿Cómo lo sé? Vayan a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esto nuevamente, que el temor del Señor es el principio de todo. Él dice esto, aquellos que han rechazado esto en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿qué? La verdad. ¿Y de qué manera hacen esto? En injusticia. Falta de temor de Dios, ¿no es así? Porque el versículo 19 es cierto, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Ellos saben que Dios existe. No le temen,
Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, ¿qué está diciendo? Él está diciendo esto: me he revelado a mí mismo. No solo en las páginas de las Escrituras, sino en todas las cosas que ves a tu alrededor, porque Dios, el temor de Dios lo es todo, y Él dice, tú has visto esto. Y Él dice, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque aunque conocían a Dios, tienen conocimiento, entienden que Dios existe, no le honraron. No dije honor, no le temieron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Pero qué les sucedió? Se volvieron vanos en sus razonamientos, en su mente. Se volvieron trastornados y su necio corazón fue entenebrecido. No había temor de Dios en ellos. Nosotros vemos esto cuando Pablo le habla a Timoteo. Recuerda esto. Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le dice, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, has conocido la palabra de Dios, que pueden darte la sabiduría. Si el temor del Señor es sabiduría, estas escrituras pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Si no tienes tu comienzo en el temor de Dios, tendrás tu final en el temor de Dios. John MacArthur dijo esto a la luz de que el temor de Dios es el principio de todo y que crea la verdadera adoración. Y él dice esto, y cito, la verdadera adoración exige una conciencia clara de la santidad de Dios. Profundiza mi pecaminosidad en un clamor sincero por ser purificado. Esa es la esencia de la actitud correcta de adoración. La actitud correcta de adoración es temor, asombro, reverencia. Las personas descritas en Romanos 1 carecían de todas esas cosas y rechazaron la verdadera sabiduría que conduce a la salvación. Mi segundo punto aquí es que el temor del Señor trae bendición. El temor del Señor trae bendición. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10.